Muy buenas tardes, yo soy Raúl Vaz, socio vicepresidente ejecutivo de Engage, firma de comunicación estratégica y asuntos públicos aquí en la República Dominicana. Y aquí, de la mano con Mercado Exchange, unidad de eventos de Mercado Media Network, estamos a punto de comenzar lo que son estos encuentros virtuales. Y el día de hoy tenemos a una persona que en verdad es me atrevo a decir, una leyenda en temas de derecho y de leyes aquí en la República Dominicana con bastante renombre a nivel internacional. Ella es socia de Hidrik, Rizig, Álvarez y Fernández. Y bueno, creo que decir más de ella sería insultarla, porque todo mundo que sabe de leyes y sabe de lo que se mueve en la República Dominicana la conoce. Marisol Vicens, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí contigo, Raúl, bajo estas nuevas metodologías. Gracias por tus generosas palabras. Sé que va a ser una conversación muy amena y donde vamos a poder tocar aspectos importantes del interés de todo el mundo en medio de esta crisis. Bueno, en medio de esta crisis que, como decíamos hace rato, todo el mundo está llamando el nuevo normal, que el nuevo normal no sé si nos gusta mucho, ¿verdad, Marisol? Pero pues ahora sí que es lo que todo el mundo ha adoptado para definir lo que viene después de esto que es la pandemia del coronavirus. Pero bueno, aún así, quisiera yo no solamente preguntarte como abogada, sino tampoco el típico discurso de la mujer exitosa, no, sino simplemente como profesional exitosa. ¿Qué es lo que a ti más te ha impactado en esta nueva normalidad, o qué es lo que más te ha sorprendido, que ha salido a relucir sobre el mundo en el que vivimos, específicamente aquí en la República Dominicana? Bueno, mira, lo que más me ha impactado, yo creo que al igual que a todo el mundo, es el modo en que un enemigo invisible, un virus tan pequeño, microscópico, ha puesto de rodillas al mundo entero. Y a la vez el hecho de que, como vivimos en un mundo totalmente globalizado, pues algo que cuando inició en China muchos lo veíamos como una noticia más a la que no le prestamos tanta importancia, llegó a Italia, y aún estando en Italia seguimos viéndolo como, bueno, algo que podía pasar, que era una amenaza, pero cada quien siguió con su evolución y con todo lo que tenía proyectado, hasta que de repente sí, todos tuvimos que decir, pues esto es una pandemia, y nos cambió a todos las perspectivas, los proyectos, los planes, en muchos casos para mal, aunque aún dentro del mal hay algunas cosas buenas que han salido. Y yo creo que esta pandemia de un lado ha retratado todo lo que nosotros teníamos pendiente, las falencias. O sea, en países como el nuestro, pues hay muchas cosas que todavía no estaban listas, que no se estaban utilizando, que ahora las estamos utilizando, que nos forzó. O sea, nuestro Código de Trabajo, que hace tiempo requería una reforma y que la venimos impulsando desde hace mucho tiempo, pues de repente tuvo que ceder y tuvo que haber teletrabajo sin que hubiese una autorización del Ministerio de Trabajo. El propio ministro de Trabajo pidió que las empresas dejaran trabajando desde sus casas a todos los empleados que así pudieran hacerlo. Igualmente el tema de las suspensiones, muy lamentables que han tenido que producirse, pues hubo que también hacer un cambio, y de ese procedimiento y esa burocracia administrativa de la suspensión por cada caso, y que muchas veces a veces no se respondían, pues vino una resolución de una suspensión sombrilla para todo el mundo. O sea que ha forzado en el Poder Judicial, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo veníamos pensando en que, bueno, cómo no tenemos un Poder Judicial más digitalizado, más moderno? Y de hecho el nuevo presidente de la Suprema, hay que reconocerle que ya había llamado a una cumbre desde hace unos meses donde muchos opinamos sobre eso, pero de repente no dio el tiempo. Hubo que llegar a audiencias virtuales para lo que está funcionando, porque tenemos todavía el Poder Judicial prácticamente sin funcionar, y ya hay un plan. O sea que el mundo se vio de vuelta y nos impusieron cosas, y había cosas que estaban ahí y simplemente no las estaban utilizando, como unos libros que estaban en anaqueles que simplemente no habíamos leído y que nos parecían muy interesantes, pero que nunca encontrábamos el tiempo.
Fíjate qué interesante que acabas de hablar del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que como bien sabemos estuvo a cargo de Indotel. Entonces es una persona que claramente entiende todo esto del mundo virtual, ¿no? De lo cual pues las telecomunicaciones es la base. Pero acabas de decir algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Refiriéndote a República Dominicana. Yo creo que el mundo no estaba preparado. O sea, vemos a grandes potencias como Estados Unidos, ¿no? Que literalmente los tiene de rodillas. Nadie tiene una fórmula perfecta para esto. Eso ya lo comprobamos. Todo el mundo está probando aquí, probando allá. Pero te pregunto en tu sector, en el tema legal, ¿las leyes actuales de República Dominicana están preparadas para ser la base de justicia de una sociedad tomando en cuenta esta nueva realidad? Pues yo creo que habían algunos instrumentos que ya se habían aprobado y que simplemente no se estaban aprovechando y que la pandemia ha forzado. Por ejemplo, te pongo el caso de las firmas digitales. Hay una ley de comercio electrónico y de firmas digitales que las permitía, pero era algo muy poco utilizado. Recientemente el Poder Judicial aprobó una política sobre el uso de firmas digitales. Aquí se demoraba muchísimo la emisión de sentencia porque no se daba dificultad recoger las firmas de todos los jueces involucrados. Y esta perniciosa burocracia, yo creo que de alguna manera se va a recortar un poco como efecto de esta pandemia y eso es algo positivo. Pero igual también las asambleas de accionistas de muchas empresas grandes, pues aunque la ley de sociedades permitía asambleas no presenciales y votaciones por medios electrónicos, era algo que no era lo que se había acostumbrado. De hecho, la mayoría de las grandes empresas nunca lo habían hecho y esto lo forzó y se tuvieron que poner a prueba y nosotros como abogados pues tuvimos también que insertarnos en esto y llevar el reto, pero sí estaban los instrumentos para poderlo hacer, pero algunas cosas estaban a medias. O sea, el registro mercantil, por ejemplo, no estaba, aunque genera, es una entidad de las que pueden dar las firmas digitales, tenía una serie de exigencias en la Cámara de Comercio para la validación de las firmas, que ellos variaron para facilitarlos y ahora se hacen electrónicamente. Eso fue un paso positivo el registro mercantil. Otra cosa, los documentos digitales, con firmas digitales, no se podían registrar en el registro mercantil. Eso también varió positivamente. La Cámara de Comercio de Santo Domingo fue ágil en darse cuenta que las necesidades que le estábamos demandando requerían eso. Pero hay otras cosas que no están todavía y que necesitan ser variadas. Por ejemplo, el Código de Trabajo. A mí me tocó ser parte de la comisión que elaboró en un anteproyecto del Código de Trabajo que lo entregó en el año 2014. A la fecha todavía no lo hemos podido modificar. Después de eso ha habido muchos diálogos, muchas discusiones, y uno de los temas que más discusión generó fue el tema de la jornada de trabajo. Y precisamente esta pandemia, ¿qué ha hecho? Que hizo que hubiese que cambiar las jornadas de trabajo, porque las obligó a variar las jornadas de trabajo. Entonces ahora nosotros tenemos que aprovechar esta coyuntura para generar una mayor flexibilidad, porque ¿qué nos ha demostrado eso? Que se puede ser productivo trabajando desde la casa, que se puede ser productivo trabajando en unas jornadas flexibles. O sea, hay empresas que requerirían de poder decir, y hay países que incluso lo han implementado como una fórmula para frenar la pandemia y el contagio, como es el caso de Israel, que previó, por ejemplo, que en algunos casos pues toda la familia trabaje y estudie determinados días, luego descanse determinados días, 4 días tienen ellos. Entonces yo tengo que tener la flexibilidad de poder, de que la jornada pueda ser adaptable a las necesidades. Y eso que nuestro Código de Trabajo no lo permite por su excesiva rigidez, debe de ser, y que había una discusión, las autoridades no tomaron posición, el sector laboral, los representantes pues estaban arraigados con las viejas tradiciones, pues el mundo nos obliga a hacerlo y eso nos va, y el hecho de poder flexibilizar esa jornada nos llevará a poder hacer que permanezcan más empleos, que yo creo que debe de ser el objetivo primordial, porque una de las cosas más tristes de esta crisis, aparte del aspecto de salud, que es la letalidad, es el hecho de que muchas personas
van a perder sus trabajos y algunas de ellas a lo mejor no lo van a poder, no lo van a poder recuperar o no lo van a poder recuperar tan fácilmente. Fíjate, me encanta el que hayas entrado ya de lleno al tema laboral, porque creo que es un tema fundamental, ¿no? Obviamente, todos los temas legales tienen cierta importancia dependiendo de la parte de una organización o de la parte social de que estamos hablando, pero la parte laboral es algo que claramente nos impacta a todos de forma directa. ¿Existía la leyenda urbana o existía un poco la creencia, no solamente aquí en República Dominicana, sino en toda América Latina, de que las leyes laborales beneficiaban al empleado? ¿No? No te vayas a juicio porque siempre va a ganar el empleado, ¿no? O sea, existía un poco esa creencia. Bien ganado o no, no sé, pero existía esa creencia. ¿De verdad las leyes hoy, como están, benefician al empleado en un momento en el cual, si pierde el empleo, no va a ser tan fácil conseguir otro empleo? Porque antes, bueno, perdías el empleo, podías conseguir otro porque no había una crisis mundial. Pero tomando en cuenta en que hoy la gran mayoría de las empresas, lejos de contratar, están desvinculando empleados, ¿qué tanto las leyes benefician al empleado que de un día a otro no solamente va a perder el empleo, sino se tiene que ir a su casa donde están sus hijos, donde quizás su esposa también está desempleada o quizás contagiada de coronavirus? ¿Qué tanto las leyes están de verdad hoy hechas para defender al empleado y también al empleador que se encuentra en una situación en la cual pues está al borde de la quiebra? Mira, me parece excelente el enfoque que tú has dado, Raúl. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que precisamente ver, porque ¿qué es lo que más beneficia al empleado? Lo que le permita preservar su empleo. Y yo creo que si hay algo que ha quedado de relieve en esta crisis, es precisamente el hecho del valor tan grande que tiene usted tener un empleo formal y tener toda la protección que ese empleo conlleva, que es la protección del sistema de seguridad social, el usted tener un empleador que está ahí, que le ha seguido pagando su salario íntegramente, aunque usted no haya trabajado todo el tiempo, o haya trabajado menos, o no haya podido trabajar nada, o que lo ha podido gracias a que lo tenía pagando regularmente sus cotizaciones en el sistema de seguridad social, en el caso de que haya habido suspensión, que pudo insertarlo en el programa FASE porque estaba al día a febrero del 2020 en la cotización de la seguridad social. Entonces eso hace ver, porque muchas veces en economías como la nuestra, donde hay tanta informalidad y donde una persona en el sector informal, pues a veces pues se dice, no, bueno, pero un vendedor en la calle puede ganar más dinero, y nosotros siempre decimos, bueno, pero es que usted no puede ver el salario solamente como el salario que se paga en dinero. Hay que ver también lo que representa ese empleo formal en cuanto a cobertura de seguridad social y en cuanto a todos los beneficios que tiene el usted tener un empleo formal. Entonces yo creo que esto debe de hacer que todo el mundo en el mundo laboral empiece a revisar las posiciones y entienda, bueno, esos empleos formales son muy valiosos y le dan más protección al empleado que cualquier otra cosa. Entonces, el salario naturalmente es una parte importante y es algo que todo el mundo valora y que todo el mundo necesita, pero parte del salario y de lo que usted recibe también es eso que usted a veces quizá veía y que cuando el sector empleador le decía a su empleador, bueno, pero parte del salario que yo estoy pagando es el 70% de tu cotización de salud o el 70% de tu cotización de seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia o el 100% de riesgos laborales. ¿De dónde salió el dinero para la suspensión y el pago del programa FASE? De 14,000 millones que estaban acumulados en exceso en el seguro de riesgos laborales, porque la cotización, que ha sido un tema de los empresarios desde hace muchos años, y yo como presidente de Copardón en su momento pues lideré ese tema de que la cotización estaba muy alta porque había un exceso de recursos y ese dinero para poder pagar los aportes de la parte que da el gobierno, 14,000 millones, yo
luego vendrán otros aportes, pero lo que inició fue precisamente de eso, que habíamos pagado a los empleadores. Entonces eso habla de lo importante que es. Entonces yo creo que hay que empezar a ver las cosas de una perspectiva distinta, porque a veces una sobreprotección puede ser igual o peor que un daño o una desprotección. Porque si yo tengo la flexibilidad como empleador, a mí mucha gente me ha consultado, sobre todo al inicio de la crisis, me decía, y yo no puedo reducirle el salario a mi empleado. No, mira, tú no puedes reducir, tendríamos que ver porque hay esto, hay aquello, tú correrías tal riesgo. Entonces yo creo que en la medida en que el empleador, porque ningún empleador quiere salir de un empleado. O sea, la persona lo más cerca que hay a una familia, aparte de la familia, es la relación de trabajo. Y con quien pasamos más tiempo a veces que con la misma familia. Uno pasa más horas en el trabajo que en su casa. Entonces, ese colaborador, tú no quisieras nunca tenerle que terminar. Y estos son momentos muy duros. Estos son momentos donde incluso por el protocolo que se ha creado, que particularmente yo estaba en desacuerdo con la edad que se fijó de los 60 años, sé que tenía sus fundamentos estadísticos y científicos, pero nosotros tenemos una fuerza laboral. Aquí la gente se retira trabajando, aquí la gente no se retira, aquí la gente se muere trabajando. Entonces, una gente de 60 años que está en plena salud, ¿y qué va a pasar? Muchas personas van a perder su trabajo. Y esas personas que van a perder su trabajo, sobre todo se van a ir primero los que no pueden reinsertarse al trabajo. Fíjate, es una crisis que hay que manejar. Una de las cosas que a todos los que nos van a estar viendo y que nos están viendo, me encanta la idea porque queda comprobado que es importante hablar con personas que obviamente tengan el cerebro amueblado académicamente y con experiencia. Esa no se improvisa. Me acabas de revolucionar, me acaba de encantar lo que acabas de decir, de que hay ahí la importancia de ser un empleado formal, de formalizarse, ¿no? Porque llevamos tiempo escuchando todos aquellos que no se quieren formalizar, que porque no quieren pagar impuestos, que son demasiado la carga impositiva, que no vale la pena, que no sé qué, no sé cuánto. Pero esto destapó la importancia de estar justamente formalizado ante el Estado, ser parte de las estadísticas de la economía, de las estadísticas positivas. Dime una cosa, ¿tú crees que entonces, viéndolo desde ese punto de vista, hoy es una oportunidad para que el gobierno justamente aproveche y les diga a las personas, formalícense? Porque me queda claro que las campañas que habían hecho antes no habían sido del todo exitosas porque sigue habiendo una alta informalidad. ¿Tú crees que entonces hoy es el momento de empezar a promover que la gente se formalice? Yo creo que es el momento también de que las autoridades, sean las actuales o sean las que aspiran a convertirse en las autoridades, entiendan que el discurso que tienen los líderes es lo que hace muchas veces que las cosas puedan encaminarse por la vía adecuada o no. Es cierto que el tema de la formalidad no solamente depende de que la gente quiera o no. Hay negocios muy pequeños que el costo de ser formal se les hace muy alto y no pueden hacerlo. Entonces yo creo que no debemos seguir demorando el hecho de poder ajustar nuestras legislaciones para que ellos también puedan ser parte de la formalidad, pero bajo un esquema que puedan realmente, porque sabemos que el costo de la parte fiscal, o sea, la parte de los tributos, la parte de la cotización de la seguridad social, de todo lo que hay que notificar, todo lo que son las burocracias, todo eso para un negocio muy pequeño, para una industria muy pequeña, es difícil. Entonces, tiene que haber en ese sentido, pero también tiene que haber en el otro sentido, porque a veces uno ve unos discursos que no ayudan. O sea, cuando no se le habla a la gente de que tener un empleo formal es bueno porque le garantiza su seguridad, porque le garantiza el estar en el sistema de seguridad social, y a la gente lo que se le vende solamente es que los salarios son muy bajos, no se toma en cuenta todo lo que contiene el paquete salarial, porque el paquete salarial no es solamente el salario que sale en efectivo, es también todo lo que está dentro de esa oferta que paga el empleador. Entonces yo creo que eso hay que empezar a generar valor, a hacer que la gente le dé valor a esos empleos formales, le dé valor también
a que hay que hacer unas transformaciones para que los que no están en la formalidad puedan incorporarse a la formalidad, porque mucha gente también lo está viendo, pero por ejemplo, hay personas que pudieron haber sido afectadas dentro de esta pandemia, lamentablemente, con la muerte de un familiar, pero ese familiar, si estaba inscrito en el sistema dominicano de la seguridad social, su familia, sus dependientes tienen derecho a los beneficios de un seguro de vida, de una pensión que prevé el sistema. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que promover para que eso pase más y se difunda más, porque hay mucha gente que no lo reclama porque no lo sabe. Y en eso felicito, hay una de las AFP que ha hecho una campaña promoviéndolo y lo felicito, está muy bien. Pero todo el mundo debe hacerlo y las autoridades de la seguridad social deben de estar en una campaña continua para que la gente lo sepa, que tiene derecho a eso en ocasión de esta pandemia y siempre, pero esos son de los beneficios que a veces ni siquiera las propias autoridades lo promocionan como deberían de ser, y la gente pues simplemente pues tiene ignorancia y aparte de eso, que deben de hacerse que los requisitos sean menos difíciles, porque si ponemos unos requisitos tan difíciles como lo que hay hoy en día, pues ninguno de esos beneficiarios va a poder cobrar esa pensión, porque a veces el costo que van a tener en impuestos, en la Dirección de Impuestos Internos, impuestos sucesorales o en costos de abogados y otras tasas, pues va a ser mayor. Entonces ahí la autoridad, y lo hemos dicho, debe de decir, no, estamos en un estado de emergencia, vamos a cambiar esto para que estas familias puedan acceder a esos beneficios sin que se conviertan esos requisitos en unas trabas y unos obstáculos. Takeaway de esta charla, eso que acabas de decir, o sea, que el Estado tiene una gran oportunidad de empezar a promover los beneficios de estar formalizado. Ahora bien, tú hablaste, perdón, tú misma lo dijiste, y yo voy a abusar de que estás aquí, más bien abusar, no, aprovechar que estás aquí para hacerte una pregunta de una conversación que empezaste. El tema del cambio de gobierno, porque si gana uno, gana el otro o gana el otro, en primera o en segunda vuelta, no quiero entrar en eso, va a haber un cambio de gobierno, Marisol. Esa es una realidad de la cual nadie se puede escapar. O sea, la muerte, los impuestos y que va a haber un cambio de gobierno, sea quien sea. ¿Tú crees en este momento, y te pregunto porque tú siempre has sido una persona muy activa en temas de Estado de Derecho, de transparencia, de institucionalidad, en este momento la República Dominicana tiene las bases, las estructuras en temas de Estado de Derecho, de institucionalidad y de transparencia para poder hacer un relevo de gobierno independientemente del partido que gane? ¿Estamos ahorita en la mejor época? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué opinas tú de eso que va a pasar? ¿Estamos preparados institucionalmente y socialmente para un cambio? Yo creo que, como tú lo decías, hay cosas que simplemente se imponen en la vida y que tenemos que hacerla, y que muchas veces nos sorprenden y nos damos cuenta de que sí, de que podíamos hacerlo. Yo creo que es una oportunidad interesante. Naturalmente, el hecho de que a nosotros nos haya agarrado la pandemia, además de todo, en un año donde no solamente tuvimos que suspender las elecciones del 15 de febrero por el fracaso del voto automatizado, tuvimos que celebrar elecciones el 15 de marzo al límite de lo que era ya... Literalmente al límite. Y gracias a Dios que se hicieron, porque sería peor la crisis si nosotros no hubiésemos celebrado esas elecciones. Eso fue un paso importante. Y que tuvimos que posponer las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo para el 5 de julio, y que casi no hacemos el voto en el exterior porque se decía que no se podía, y finalmente pues se ha salvado el voto en el exterior. O sea, que ha sido un año de verdad como si lo tituláramos el año que vivimos en peligro. Pero yo creo realmente que a pesar de que eso nos ha aumentado el reto y nos ha cambiado toda la perspectiva y lo ha complicado todo, porque es mucho más complejo tratar esta pandemia en medio de una campaña política donde los temas se politizan que en medio de una situación normal y corriente. Ahora bien, yo creo que el hecho de que haya nuevas autoridades servirá como para dar nuevos enfoques. Independientemente, va a haber una nueva autoridad, aunque sea del partido que sea, va a haber un nuevo presidente porque no hay reelección.
O sea que de todas maneras habrá un nuevo presidente y habrá un nuevo equipo. Entonces, eso yo creo que puede hacer que vengan nuevos actores que en todo este trayecto no han estado ajenos, han sabido lo que pasó con esta crisis, que van a llegar y que van a estar quizás menos apegados a lo que ya tenían, ¿sí? Y ya van a llegar preparados. Bueno, a lo que yo voy es a este nuevo mundo y ya voy a estar ajustado. Y ya vamos a hacer, y quizás también eso, por lo menos esa es mi aspiración, el que resulte electo presidente, pues tomará más cautela también de a quién va a poder en cada puesto, y a lo mejor puestos a lo que muchas veces no se le da toda la importancia que debería de ser en cuanto a quién voy a designar, pues voy a decir, no, mira, resulta que en este puesto no voy a poner a cualquiera porque necesito una persona con muchas competencias. Y yo creo que no es una sorpresa que para todos hoy, quizás si tú haces una encuesta de quienes conocían al ministro de Salud Pública antes de la pandemia y después de la pandemia, el resultado se dispara. Entonces, 0-100. Eso hace que las perspectivas cambien. Y ahora mismo el tema salud, el tema trabajo, el tema de la recuperación del turismo, el tema de la recuperación económica son temas fundamentales, y todo eso yo creo que con nuevos actores, con personas que van a estar enfocadas en eso, puede servir y podría convertirse en una oportunidad, aunque también va a ser un reto. Oye, Marisol, de verdad que me encanta el entusiasmo. Lo que me acabas de responder me demuestra que tú eres una persona que ve el vaso mitad lleno y no mitad vacío, porque le preguntas a de 9 de cada 10 personas y todo el mundo te dice o que está mal, que vaya a haber un cambio de gobierno independientemente del partido, o que es peligroso y demás. Y me encanta la forma en cómo lo estás poniendo, sobre todo lo que estás exponiendo, en que dices, bueno, quizás un determinado candidato había pensado en una persona para un puesto, pero ahora lo está pensando y va a poner una persona más capaz porque pues las cosas cambiaron. Y bien, excelente ejemplo el del ministro de Salud, que literalmente yo creo que tenía una tasa de conocimiento de 0.1% y ahora pues yo creo que está pegándole al 100%, y de verdad que me encanta. Marisol, de verdad que esta oportunidad me ha encantado porque he visto dos puntos de vista que la verdad es que no había yo escuchado y que me hacen todo el sentido del mundo. Espero que hayas podido explayarte en estos temas que estamos tocando, y no sé si hay algo que tú quieras agregar, porque, perdón, pero también dado este positivismo que traes y esta forma de analizar de una forma tan fresca las cosas, ¿qué consejo, me gustaría cerrar con esto, qué consejo le darías tú a aquellos, déjate tú, mega empresarios, transnacionales, no, qué consejo le darías tú a las micro y pequeñas empresas, esos micro y pequeños empresarios que pues están en el día a día, que hoy en día quizás están quemando sus ahorros para poder pagar nóminas, no tener que salir de personas, o que están teniendo que tomar la decisión de salir de empleados, de amigos? ¿Qué consejo les darías tú a esos empresarios para pues seguir con esta incertidumbre en donde ya no sabemos qué va a pasar las 24 horas? Déjate tú 6 meses, 24 horas. ¿Qué consejo les darías a esos empresarios? Bueno, mira, de verdad que son circunstancias muy difíciles, sobre todo para los micro empresarios y los pequeños empresarios. Yo creo que es un momento que va a requerir de mucha capacidad de innovar, de mucha visión para poder olfatear, adivinar qué es lo que está viniendo, o sea, hacia dónde se está moviendo el mercado, porque definitivamente que hay así como hay, salvando la distancia, un AC y un DC, también es un antes del coronavirus y un después del coronavirus. O sea, independientemente de que llegue un momento que salió la vacuna, que la inmunidad del rebaño, o sea, todos los factores que estamos viendo, hay cosas que ya como quiera cambiaron. Entonces, yo creo que ellos tienen que entender qué es lo que deben hacer, o sea, dónde están los aspectos hacia lo que deben de moverse, cuáles van a ser las necesidades que se van a tener, tratar de ser más eficiente. Todos hemos comprobado que se pueden hacer quizás más cosas con menos personas,
o que se pueden orientar mejor la labor de determinadas personas, que antes quizás estaba todo como demasiado segmentado. O sea, yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender de la crisis. Ahora, y otro asunto deben de estar informados, deben de saber qué le está brindando el mercado, qué están disponiendo las autoridades y qué están ofreciendo los distintos programas de gobierno para ellos. Porque si ellos tienen el derecho de exigir que haya medidas para su mejoría. Entonces, si hay programas de gobierno que no contemplan eso, pues reclámelo y exija que lo contemple. Si las autoridades no están haciendo lo suficiente, pues también reclámelo. Entonces, porque es el momento de que cada quien entienda que hay que buscar la manera de sobrevivir, de sobrepasar, y no solamente de sobrepasar, sino de lograr ser mejores después de la crisis. Y ese es el gran reto. Marisol, mil gracias por todo lo que nos has venido aquí a enseñar aquí a Mercado Exchange. De verdad que te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo de índole personal voy a estar, como dicen los americanos, picking your mind, porque de verdad que me acabas de revolucionar en los 3 aspectos que ya tocamos. De verdad, mil gracias y espero que se pueda repetir pronto esta conversación. Bueno, ha sido un gratísimo placer conversar contigo, Raúl, y espero que haya muchas otras oportunidades que podamos seguir conversando y siempre a Mercado por su inagotable capacidad de generar, de transformar y de ponernos a todos a pensar más en el mercado y ser mejores. Perfecto, pues muchísimas gracias, cuídate mucho y mantente sana tú y los tuyos. Bienvenidos una vez más a un encuentro aquí en Mercado Exchange, división de eventos de Mercado Media Network, en los que estamos hablando sobre temas legales. Y hemos tenido unos invitados de primer nivel y hoy no es una excepción. Tenemos a Vitelio Mejía, que es socio de litigio y resolución de conflictos del despacho Pellerano y Herrera. Y bueno, creo que el tema de resolución de conflictos es algo súper importante y súper relevante, sobre todo en momentos en donde la pandemia nos ha cambiado la vida, ya ha generado muchos conflictos, ya ha generado muchos problemas y mucha incertidumbre. Vitelio, ¿cómo estás? Mil gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes, el placer es mío. Oye, déjame decirte una cosa. Bueno, primero ante todos ustedes me presento, soy Raúl Vaz, soy socio, vicepresidente de Engage, firma líder en temas de comunicación estratégica, asuntos públicos y manejo de crisis. Entonces, bueno, crisis, resolución de conflictos. Vitelio, tenemos mucho que hablar y espero que al menos hoy podamos tener el tiempo para cubrir los aspectos más importantes de estos temas que, bueno, yo creo que a todo el mundo le interesa saber, porque ya sea o de índole personal o de índole laboral o de cualquier el tema de los conflictos hoy en día está candente. Explícanos una cosa. Quiero empezar primero, vamos a empezar literalmente como en la industria aeronáutica, en los aviones, a 44,000 pies para ir aterrizando. Explícanos, por favor, en tu opinión, cuáles son los conflictos, no los característicos a lo largo de los años, sino en estos tiempos de pandemia, ¿cuáles son los conflictos que estás viendo más surgir en el ámbito profesional, independientemente del sector o la industria? Sí, básicamente, y es obvio, estamos en una situación de excepción y entonces los conflictos van a girar en torno a temas de excepción. Generalmente los contratos, básicamente, que es donde se generan la mayoría de los conflictos, los contratos tienen cláusulas de fuerza mayor, algunos contratos tienen cláusulas de equilibrio económico dependiendo de la naturaleza del contrato. Y entonces en la interpretación y aplicación de esas válvulas que tienen los contratos para casos de fuerza mayor excepcionales van a girar los conflictos. La imposibilidad de cumplir con obligaciones pactadas,
la necesidad del acreedor de esas obligaciones de que se le cumpla para poder a su vez sortear las situaciones que se le están presentando. Y básicamente también mucho conflicto va a haber en el orden laboral. En el orden laboral que incluso, en nuestra opinión, va a ser necesario que se legisle hacia futuro por cosas tan novedosas que están surgiendo que no estaban contempladas taxativamente en las normas aplicables. Por ejemplo, el tema de saber cómo es una media jornada, cómo es el trabajo sin presencia o no presencial, de cómo se tipifica un accidente de trabajo en una relación donde el empleado está en su casa trabajando, de cómo se va a aplicar este nuevo concepto de suspensión de contrato de trabajo. Esos son generalmente los conflictos, pero básicamente en el aspecto civil y comercial va a tener que ver con la imposibilidad de muchos obligados en los contratos de cumplir con sus obligaciones, no por falta de interés, sino por falta de posibilidades o por fuerza mayor. Y las causas de fuerza mayor están contempladas en todos los contratos. Y donde no esté contemplado en un contrato, existen parámetros legales para determinarla. Yo creo que el mayor cúmulo de trabajo que van a tener los tribunales de la República y los mecanismos de conciliación es en la imposibilidad de mucha gente de cumplir con las obligaciones pactadas. Y eso nos lleva a otro escenario que también va a dar mucho de qué hablar y mucho trabajo por hacer, que es el tema de la reestructuración de las entidades comerciales. O sea, muchas empresas van a tener que ir a la reestructuración, muy probablemente sí. Digo, ahora que estás hablando de sistemas de resolución de conflictos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la conciliación y el arbitraje, ¿no? Tenemos muchas fórmulas de resolución porque, pues bueno, también los tribunales quizás están o saturados o muchos están cerrados por estado de emergencia, pero ya nos diste una gran explicación a 44,000 pies, ¿ok? Entonces va a haber muchos temas de resolución de conflictos por todo lo que está pasando. Ahora, vámonos específicamente a ciertas industrias. Obviamente hay unas industrias más vulnerables, hay unas más vulnerables que otras, ¿no? Claramente y por obvias razones. Entonces, pensemos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con turismo, por poner un ejemplo, ¿no? Pensemos en turismo, lo que implica hoteles, aerolíneas, aeropuertos, o sea, toda la cadena dentro de lo que es el turismo, que es un sector de mucha importancia y de mucho interés para la República Dominicana. Dinos, por favor, a todo donde vamos a ver un impacto y cuál sería, en tu opinión, la forma de resolución de conflictos más acertada, tomando en cuenta en que lo último que queremos es que haya conflictos en un sector tan importante para el país. Bueno, fíjate, yo no ubicaría el sector más afectado para un país como el nuestro con este tema del coronavirus o de COVID-19 en la solución de conflictos. Porque los conflictos, como te digo, son contractuales. El conflicto que le surja a un hotel con un usuario, con un arrendatario, con un cliente, se va a resolver por la vía ordinaria. Ese tema donde tenemos que centrarnos es en qué se impone para esas actividades que son sustanciales a la economía de un país como el nuestro, que es turismo dependiente, que es una isla que requiere estar conectada por el transporte aéreo, tanto para el tráfico de personas como para carga. Entonces, es una industria, tanto el turismo como el transporte aéreo, que ha sido evidentemente la más afectada a nivel global. Específicamente el transporte aéreo, Una razón sencilla. La razón es que la afectación, independientemente de los temas de salud, que eso nos duele a todo el mundo, nos afecta y de alguna manera u otra ha afectado a todo el mundo porque alguien ha perdido a alguien que conoce o que estima dentro de este proceso. El factor más determinante es lo que se ataca como solución para el problema del coronavirus es precisamente la movilidad, es el tráfico de personas, el movimiento de personas, el trasiego de personas. Y entonces de eso vive el turismo y vive el transporte aéreo. Entonces, más que ver ese tema a nivel de conflicto, hay que ver que son sectores que van a ser afectados por una causa externa y que necesariamente gobiernos como el nuestro, que tienen que atender sectores que son sustanciales para la economía como el turismo y básicamente sustanciales para la comunicación de tráfico étnico, tráfico turístico y tráfico de carga,
el Estado va a tener que atender. Me explico. Por ejemplo, vamos al tema de los aeropuertos y la actividad aeronáutica, que es quizás uno de los sectores más golpeados en esta dificultad global que estamos viviendo, porque como te digo, depende del manejo de personas y de carga, traficar de un lugar a otro. Eso implica movilidad, que es lo que está vedado, que es lo que está prohibido. Entonces, por ejemplo, el sector aeronáutico ha visto descender grandemente sus potencialidades de movilidad y de negocio. Lo mismo que el sector aeroportuario. El sector aeroportuario debe estar en el país reducido en un 97% de sus actividades ordinarias. Mientras que la IATA entiende que la industria aeronáutica va a tener pérdidas por el periodo de $300 millones. Entonces, yo pienso que eso tiene que mover a los estados como el nuestro, que dependen del turismo y dependen del transporte aéreo, a ir en atención de esos sectores, más que en conflicto, en colaboración. Por ejemplo, en el caso del transporte aéreo propiamente dicho, desde el punto de vista comercial de la aviación, yo pienso que es el momento de que el Estado atienda el reclamo de diferentes proyectos del sector privado que se están manejando para propiciar una línea aérea bandera. Una isla que se quede aislada como isla en un evento como este, como otros que han pasado en el pasado, debe tener pendiente que necesita una línea bandera. Pero una línea bandera implica muchísimas cosas. Implica que va a abaratar costos para el viajero dominicano, que va a tener una línea que se beneficie de los derechos que el Estado dominicano le consiente a otras líneas de otros países, porque los estados se consienten de estado a estado los derechos. Entonces, yo pienso que llega el momento de propiciar el desarrollo de una línea dominicana de capital privado, porque el Estado no está para invertir el dinero que hay que invertir en el desarrollo de una línea, pero sí para apoyarla. ¿Y cómo se apoya una línea dominicana que pueda competir en términos de competitividad efectiva con una línea extranjera o con líneas extranjeras? Un tratamiento fiscal diferente que permita abaratar costos para esa línea operar, para que el viajero dominicano viaje más barato y para que no quedemos aislados cuando las líneas extranjeras deciden no volar. Lo mismo pasa con el turismo. No, pero a ver, los aeropuertos. Una pregunta sobre... Han estado reducidos en el 97% de su operación. Sí, pero ahorita, eso hay que ir en auxilio. Ahorita propusiste una idea que en lo personal, como extranjero en República Dominicana, yo siempre me he preguntado, ¿por qué no hay una aerolínea bandera, por llamarlo así? Sé que en el pasado hubo, ¿no? Dominicana de Aviación, tengo entendido que se llamaba así. Ahora bien, también sé de múltiples esfuerzos que se han hecho que no han resultado, y deja más allá de no resultar, que han sido un total fracaso. Inclusive sé de muchas aerolíneas que les ha interesado venir a República Dominicana, instalarse, tener un hub para el Caribe, para la entrada de Europa. O sea, sé que ha habido muchos planes, pero ¿por qué no se ha dado eso? Dado que somos una isla y que el día de mañana deja de venir una aerolínea y nos afecta directamente, no solamente a los aeropuertos, sino hoteles, o sea, a toda la economía. ¿Por qué no ha pasado eso, Vitelio? Bueno, fíjate, yo creo que a todo le llega su tiempo. El caso de Dominicana es un caso especialísimo, era una línea de carácter estatal, y en países como el nuestro a veces esos proyectos no tienen la mejor suerte porque se manejan con criterios evidentemente políticos y de Estado no en el buen sentido, en el sentido de que si hay un personaje importante de un gobierno que quiere llegar al aeropuerto sin estar reservado, nos pegan a ti y a mí que vamos juntos para esperar a alguien que viene con cierta conexión. Entonces eso fue generando y el mal concepto en que se manejó. Yo pienso que ahora sé que hay proyectos en curso, que sí son proyectos serios, que son proyectos donde hay importante capital privado e incluso importantes acuerdos de ese capital privado con fabricantes de aeronaves para empezar unas operaciones reales. Entonces el Estado lo que tiene que reservarse el papel de supervisar, de dar los permisos, de exigir que se cumplan las regulaciones y te voy a dar la diferencia. Esto responde a tu pregunta sustancialmente. Para que una inversión de ese tipo sea rentable, tiene que tener un tratamiento diferenciado desde el punto de vista impositivo de las líneas extranjeras. Porque si una línea dominicana se va a hacer una inversión de ese tipo para tener que pagar los mismos impuestos que paga una línea extranjera, entonces no hará sentido el negocio, porque es un negocio que va a competir con otras empresas que tienen grandes volúmenes de operaciones
y que no pagan esos impuestos. Los impuestos que se tendría que pagar en el sentido estricto de lo que tenemos ahora como ordenamiento jurídico impositivo en República Dominicana, una línea dominicana, no es ni soñar con lo que no pagan las líneas aéreas en su país. Entonces, ese es el primer punto. Si el gobierno hace conciencia de esa necesidad, hay más de un proyecto de capital privado importante, incluso con relaciones con fabricantes y proveedores de aeronaves, para poner a caminar un proyecto de ese tipo, que como te digo, nos permite no estar aislado y no depender de las rutas prioritarias o no, que en un momento como este determina una línea aérea. Y los aeropuertos igual, uno de los países mejor servidos en materia de aeropuertos en la región es República Dominicana. Tenemos 8 aeropuertos internacionales en manos de operadores privados y de operadores concesionados o concesionarios que sirven en los aeropuertos excelentemente, que tienen tráfico, dominan el tráfico, o sea, no hace falta más aeropuertos, sino ir en auxilio de estos aeropuertos que están cerrados, no tienen operaciones, han tenido que estar abiertos para operaciones, algunos de ellos, como las Américas y Punta Cana, para operaciones de carácter humanitario o de repatriación, incurriendo en costos. Entonces, fundamentalmente, en auxilio de esas actividades, el gobierno va a tener que hacer lo propio, va a tener que auxiliarlo. Como te dije, se proyecta que la actividad aeronáutica, el negocio aeronáutico de aviación comercial va a reducirse un 33% en este año. ¿Cuánto? 33%. Un impacto bastante fuerte y obviamente algo que va a generar un impacto en muchas partes de la economía dominicana, y a eso me refería hace rato por el tema de resolución de conflictos. Hoy en día hay muchísimos convenios internacionales, acuerdos, contratos, hay mucha relación internacional y dependemos justamente de estas aerolíneas, de este tipo de relaciones de presencia de las líneas aéreas para poder respetar esos convenios y esos contratos. En un momento en el que va a bajar tanto la disminución de pasajeros, estas líneas aéreas se van a ver fuertemente afectadas. ¿Qué riesgos hay de que muchos de los vuelos que hay ahora a República Dominicana, ya sea al aeropuerto de Punta Cana, Santo Domingo, al que sea, corten sus rutas y nos empecemos a aislar cada vez más? Bueno, mira, la industria atraviesa por un mal momento. De hecho, se me pasó a darte un dato. Se estima que el costo de las aerolíneas por devolución de pasajes, de tickets pagados y no honrados, anda por los 35 mil millones de dólares. Para darte un dato. Y la deuda que debe acumular la industria de aviación comercial en el periodo del año debe andar por los 550 mil millones de dólares. Entonces, eso plantea que la industria va a tener que hacer ajustes y van a haber algunas cosas que tienen que cambiar en el ordenamiento jurídico aeronáutico internacional. Por ejemplo, una posibilidad que se ajusten rutas, como tú dices, que se empiecen a atender rutas que quizás no sea el caso, pero pueda darse, de rutas preferenciales, de rutas privilegiadas en cuanto a la reactivación, lo que ha llamado la OASI ha llamado el take-off. Entonces, por eso yo te decía ahorita que nosotros pudiéramos quedar un poco aislados si eso se da. Y eso es la necesidad de tener un proyecto propio. Otra cosa que puede pasar es que se tenga que recurrir a lo que se llama el modificar las tarifas, los procedimientos y las obligaciones con relación a lo que llaman los slots, que es la reservación que tiene una línea para determinada frecuencia en cada aeropuerto. Entonces eso es muy rígido. Por ejemplo, una línea que no pueda atender en un periodo determinado el 80% de sus compromisos de uso de esa frecuencia va a perder el derecho. Eso se quiere modificar también a nivel internacional, precisamente por lo mismo, porque muy probablemente las líneas tengan que administrarse en cuanto a reducir frecuencias o variar rutas. Incluso las rutas pudieran venir variadas por el impacto de la pandemia en un momento dado. O sea, hay sitios a lo mejor donde la propia entidad que organiza la salud a nivel mundial, que trabaja muy de cerca con la actividad aeronáutica a través de un acuerdo muy especializado que hay con la OASI y varias entidades, que diga en un momento dado, por aquí no se puede pasar, por aquí no se puede cruzar. Entonces, todo eso le da al sector de transporte aéreo quizás la categoría de ser el sector más afectado
a nivel de economía global por esa pandemia. Yo pienso y que va a estar muy ligado el resultado y el destino de esa actividad a recobrar la confianza. Están todos los protocolos. La OASI ha implementado los protocolos desde hace 2 o 3 meses y está todo más o menos visto qué es lo que hay que hacer. Pero cuando se dé el take-off y se inicien las operaciones, eso no quiere decir que automáticamente, porque tengamos las normas y los protocolos, la actividad va a surgir de nuevo como antes. Va a haber que hacer un trabajo para crearle confianza al viajero de 3 tipos, porque hay viajero de negocio, el viajero turístico, el de turismo es el que es más opcional porque viaja si quiere, y el viajero étnico. Entonces, en la medida en que los aeropuertos y las líneas puedan agenciarse esa confianza sobre la base de evidenciar que está aplicando los protocolos correctos, entonces el negocio puede resurgir. Y eso me lleva a decirte que todos esos protocolos van a implicar gastos para las terminales aeroportuarias y para las líneas. Y entonces es un sector que necesariamente el gobierno debe atender. Pues mira, qué interesante, me encantó tu propuesta de que el gobierno justamente incentive que inversión privada monte una aerolínea, pero con la condición de que sea una aerolínea de verdad, con la condición de que se maneje bien, que sea algo moderno y no los intentos malos que de verdad hemos visto, unos lamentables que ni vale la pena mencionar, pero de verdad que creo que el gobierno tiene que poner de su lado para que sea rentable. Vitelio, te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste en explicarnos esto. Sin lugar a dudas, este es un tema de sumo interés para la República Dominicana, no solamente para lo que representa, sino para lo que nos sirve en cuestiones de las relaciones internacionales de lo que es esta gran media isla. Agradezco mucho tu presencia y no sé si quieras agregar algo antes de retirarnos. Bueno, sí, mira, entramos en un tema que a mí me apasiona y que es de mi especialidad, y quisiera aprovechar para decir que así como entiendo que debe propiciarse la línea nacional con esa característica que tú dices, o sea, un intento real, una línea con un capital que pueda probarle a la Junta de Aviación Civil que tiene sostenibilidad económica, y una línea con un proveedor de aeronaves, de equipos detrás, diciéndole de cuántos aviones va a disponer cada año para operar. Así te digo también que llegó el momento de que en República Dominicana se legisle. Tenemos una legislación aeronáutica muy avanzada, pero en tema aeroportuario estamos muy atrasados. Tenemos una ley de 1978 de 3 páginas, que es la ley de la construcción aeroportuaria, y ese sector, ese negocio se ha complicado mucho. Y yo pienso que todas estas cosas que se están viendo, independientemente de que los operadores aeroportuarios, privados o concesionados, tienen sus contratos con el Estado, creo que llegó el momento de que en el país se adopte una ley general de aeropuertos que regule todo lo que tiene que ver con el sistema aeroportuario, que regule situaciones de excepciones como esta, que regule el tema del tráfico. Por ejemplo, no estar haciendo aeropuertos por hacer aeropuertos, es saber que si tenemos un tráfico servido por 8 aeropuertos, entonces lo que tratar de ser eficiente con esos aeropuertos, si todo lo que sea la demanda de tráfico está servida. Entonces, creo que llegó el momento también de hacer una legislación especial para el tema de los aeropuertos. Pues legislación y regulación integral y fomento a la inversión para una aerolínea. Vitelio, de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. Mil gracias por estar aquí presente en Mercado Exchange y esperemos poder conversar contigo pronto. Gracias a ustedes, muy amable, quedo a su disposición siempre.